Hola, buenos días amigos de Magic Dreams Barcelona. Estamos frente a la fachada de la Pasión del Templo de la Sagrada Familia de nuestro queridísimo Antoni Gaudí. Si alguna vez se detienen ante la fachada, no verán únicamente piedra, verán el alma de un hombre que transformó su fe en arquitectura. La fachada concebida por Antoni Gaudí como un canto al sufrimiento redentor de Cristo no es una mera representación escultórica del dolor, es una liturgia petrificada, una oración que se eleva hacia el cielo a través de la crudeza de las líneas y la severidad de las sombras. A diferencia de la fachada del nacimiento que exhala vida, esperanza y naturaleza, la fachada de la pasión nace del silencio y de la renuncia. Gaudí quiso que esta parte de la basílica resultara dura, casi cruel a la vista, porque según sus propias palabras, la belleza debe doler aunque habla del sacrificio. Las columnas inclinadas parecen huesos retorcidos. Las esculturas concebidas más tarde por Josep Maria Subirachs se convierten en ecos de aquel espíritu que Gaudí imaginó, rostros geométricos, ángulos fríos, una estética que rehuye la dulzura para abrazar la verdad del tormento. El propio Gaudí, en los últimos años de su vida, vivió con la misma austeridad que predicaba su obra. Vestía con sencillez, rehusaba los lujos y, absorbido por su devoción, dormía entre planos y maquetas dentro de la propia Sagrada Familia. Su existencia se fue apagando entre los muros que él mismo levantaba, como si su cuerpo fuese poco a poco devorado por el templo. De hecho, murió atropellado por un tranvía en 1926 sin ni siquiera ser reconocido. Quizá, de haber podido hablar, Gaudí habría sonreído ante tal ironía. El hombre que soñó con elevar a Dios sobre Barcelona muriendo anónimo entre los humildes en el Hospital de San Pau, unos metros calle arriba. Y sin embargo, esa humildad es precisamente lo que le otorgó grandeza. Gaudí no construía edificios, erigía plegarias en piedra. Su fe era tan profunda que cada línea de la Sagrada Familia es un versículo bíblico tallado con paciencia infinita. En la fachada de la Pasión, cada arista, cada sombra, cada grieta son testimonio de la lucha entre la materia y el espíritu. Contemplar esa fachada es, en cierto modo, contemplar a Gaudí mismo, un alma dolida, devota, enfocada en la perfección divina y dispuesta a sufrir por alcanzarla. Y así, más que un arquitecto, nuestro querido Gaudí fue un místico que encontró en la geometría la forma más pura de rezar.